señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En este martes, en que retomamos el tiempo ordinario de la liturgia, después de haber celebrado durante estos 50 días la Pascua del Señor Jesús, que continuará a iluminar nuestra vida de cristianos siempre, y también las celebraciones del año litúrgico, porque todo el año litúrgico tiene su centro en la Pascua del Señor Jesús. Y por lo tanto, ese misterio que celebramos durante estos 50 días extiende su luz sobre cada una de las cosas que nosotros meditamos y vivimos como cristianos siempre. Hoy, después de haber celebrado también esa fiesta hermosa del día de ayer de María, Madre de la Iglesia, retomamos la meditación cotidiana de los textos que la liturgia nos presenta en el Evangelio. Y el día de hoy leeremos en la Santa Misa un pasaje de San Marcos que es particularmente ilustrativo para los temas que veníamos considerando antes de la Pascua: nuestra condición de cristianos en medio del mundo. En efecto, en el texto del Evangelio que leemos, se nos narra cómo los ancianos los ancianos de los judíos, mandan a encontrar a Jesús algunos representantes de los herodianos, es decir, de la gente que está de las autoridades, o de la gente que trabaja con las autoridades judías civiles, y también algunos fariseos, es decir, las personas que se distinguían de manera especial por vivir intensamente la vida religiosa judía. Y los mandan a Jesús, curiosamente, con una mala intención. No lo mandan a buscar a Jesús para hablar con él y comprender mejor su evangelio o su mensaje, sino que los mandan para tratar de hacer caer a Jesús y de cogerlo en un fallo en su discurso, para de esa manera poder tener de qué condenarlo, porque el discurso de Jesús les era incómodo. Entonces le ponen una pregunta capciosa: Maestro, ¿es lícito o no es lícito pagar el impuesto al César? Tengamos en cuenta que es una pregunta pues muy bien planteada, porque si Jesús responde que es lícito pagar el impuesto, los judíos lo van a acusar inmediatamente de traición a su pueblo, porque está invitando a pagar un impuesto a una autoridad extranjera dominadora, invasora de la soberanía de Israel. Pero si Jesús contesta que no es lícito, entonces inmediatamente se le echarán encima las autoridades imperiales romanas, que por sedición, por estar invitando a no obedecer las leyes del César. Jesús, en cambio, les responde de una manera impresionante, mucho más inteligente que la pregunta capciosa que le habían puesto. Jesús les responde: denme una moneda, díganme, déjenme ver de quién es la impresión que está en ella. Y después se las muestra y les dice: ¿de quién es la impresión? Y aquellos responden: pues del César. Y Jesús da esa respuesta que tantas veces se ha usado para querer decir que hay una neta separación entre las cuestiones temporales y las cuestiones sobrenaturales.
Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero leyendo este pasaje, uno se acuerda de aquella historiela que quizás tú alguna vez ya hayas escuchado. Te recordarás de aquel cuento que se dice de un hombre que se fue a las montañas, harto del mundo, se fue a las montañas para cuidar ovejas. Y estando allí cuidando las ovejas, un día pasó un transeúnte, un hombre, y le pregunta, ¿todas estas ovejas son tuyas? Eran muchas en verdad. Y el pastor le responde, las blancas. Y el viandante le vuelve a preguntar, ¿y las negras? También. La historia es simpática, pero nos ayuda a comprender lo que Jesús les ha respondido en realidad a los fariseos y a los herodianos. Dad al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Y de Dios es todo. Por lo tanto, no quiere decir que nosotros podamos vivir en la esquizofrenia, los cristianos, los hombres, podamos vivir en la esquizofrenia de pensar que existen como dos mundos separados, el mundo de las cosas de aquí abajo y el mundo de las cosas sobrenaturales de Dios. Muchas veces algunas personas asumen posiciones y quisieran conciliar lo que es inconciliable, prender, como se suele decir, una vela a Dios y otra al diablo, diciendo, bueno, pues es que en realidad de una manera se vive en la tierra y de otra manera se piensa en el cielo. No puede ser así porque nosotros somos una sola persona, nosotros tenemos una sola alma y por lo tanto las virtudes que vivimos son virtudes que vive toda la persona. No se puede ser más o menos justo en la tierra si no se es justo con Dios. No se puede amar a Dios si no se ama a los hombres. En otras palabras, una vez más aparece aquí el tema de la unidad de vida que los cristianos tenemos que vivir y esforzarnos por vivirlo de verdad, porque es bastante común que nosotros dividamos nuestra vida en espacios, como decir, cerrados, en compartimientos estancos que no tienen comunicación entre sí, como si fueran, como digo, como si fuéramos gente con múltiples personalidades, y eso en la psicología se llama esquizofrenia, y eso es una enfermedad mental, como si pudiéramos comportarnos el domingo como cristianos cuando vamos a misa o en la mañana cuando hacemos un rato de oración y luego en los negocios o cuando estoy dando cátedra o cuando estoy con mis amigotes, se me olvida que soy cristiano y me comporto de manera distinta. De un modo me comporto cuando estoy en la casa y trato de ser un buen padre de familia y educar a mis hijos y de otro modo totalmente distinto cuando estoy haciendo política y entonces allí me comporto pues rapazmente, vulgarmente, pensando solamente cómo sacar provecho. Y todavía hay quienes piensan que se puede justificar diciendo que lo hacen por la familia. Ya me entiendes, que no podemos vivir divididamente. Somos una sola persona y hemos de vivir todas las virtudes cristianas, esos dones que el Espíritu Santo nos concede y que en los cuales hemos meditado, los carismas que el Espíritu Santo nos da, nuestra vocación en una unidad, que nos vaya ayudando a ser cada vez más cristianos de una pieza, que el hecho de ser cristianos nos lleve a ser buenos ciudadanos, que no se puede ser un buen cristiano si no se es un buen ciudadano. Y no se puede ser tampoco un buen ciudadano, diría yo, si tú eres cristiano y no vives en el espacio público también como cristiano. Tú que me estás oyendo, evidentemente eres una persona que tiene deseos de mejorar. Quizás ya estás entrado en años, quizás eres apenas un chaval, pero en todo caso, si estás oyendo esta reflexión, estas reflexiones que te mando y que te hacen llegar cada día, es porque tú quieres ser una mejor persona. Es que tú quieres dar frutos. Por lo tanto, hemos de darnos cuenta que no podemos escuchar el Evangelio distraídamente, que si cada día no sacamos del Evangelio, de la lectura, de la meditación del Evangelio, consecuencias prácticas para nuestra vida, quiere decir que no lo estamos meditando a fondo. Y nosotros tendríamos que darnos cuenta también que
Cuando queremos vivir como cristianos, como decíamos, con esa unidad de vida, tenemos de entrada ya conocido que algunos nos adversarán. Y por lo tanto, encontraremos personas que, como a Jesús le pasó, están tratando solamente de ver cómo confundir nuestras palabras o de qué manera cogernos en fallo para después burlarse de nuestra fe o burlarse de nuestro empeño por ser mejores y por no caer en pues sí, en las dinámicas mundanas. Por lo tanto, tenemos que aprender como hombres y mujeres que están en medio del mundo a ser prudentes y a obrar siempre con simplicidad, que es una virtud por antonomasia cristiana, ser simples, saber ser naturales en nuestro modo de obrar y en nuestro modo de hablar, saber ir al fondo de los problemas y no quedarnos nunca en la superficie y no espantarnos de que haya quienes se hagan los sorprendidos o traten de hacernos caer. A este respecto, y ya casi para concluir nuestra meditación, me gustaría leerte un punto de ese librito de espiritualidad de San José María Escrivá llamado Forja. Concretamente querría leerte el número 558, donde este santo de la vida ordinaria dice lo siguiente. Jesús, nuestro Señor, ha amado tanto a los hombres que se ha encarnado, ha tomado nuestra naturaleza y ha vivido en contacto cotidiano con pobres y ricos, con justos y pecadores, con jóvenes y viejos, con paganos y judíos. Ha dialogado constantemente con todos, con quienes le querían bien o con quienes solo buscaban el modo de malinterpretar sus palabras para condenarlo. Trata de comportarte tú también como el Señor. Sabias palabras estas de San José María que nos ayudan a evitar la tentación que algunos también tenemos de pretender vivir como en un mundo separado, como en un mundo de puros, como en un mundo de gente buena que no se mezcla con las realidades mundanas tan llenas de pecado, tan llenas de traiciones, tan llenas de trampas. Nosotros aprendemos del Señor Jesús que se muestra en este pasaje inteligentísimo para dar una respuesta a quienes querían hacerle caer, nosotros también, con simplicidad, con prudencia, con naturalidad, hemos de vivir y hablar siempre como hijos de Dios, sabiendo que el Espíritu Santo nos precede, que Santa María, nuestra Madre, nos ayude a crecer en unidad de vida, nos ayude a ser hombres y mujeres que no tienen miedo de vivir como cristianos en medio del mundo, aunque en el mundo haya quien nos adverse. Pero para nosotros siempre serán personas que son destinatarios de nuestro cariño, de nuestro amor, de nuestro deseo de servirles, porque nuestra vocación es siempre ser servidores de la alegría. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.